No, no tengo miedo. Se va volviendo cotidiano. Tenemos compañeros que sí se han ido por miedo. Ahí había muchos accidentes, inclusive hubo cuates que perdieron la vida, cuates que salieron sin ojos, sin manos, se mocharon la mitad de las manos. Aquí la planta era muchos accidentes. Ábalos, perdido en el tiempo. La ciudad de Chihuahua fue fundada en el año de 1709. Edificios, casas y una población rica en cultura fueron los encargados de escribir la historia de esta gran ciudad. La gente de Chihuahua se ha destacado del resto de los mexicanos por su nobleza y lealtad. Un estado que logró destacarse en muchos ámbitos. Uno de ellos fue la minería y fundición de metales. Ábalos. Llega con este nombre a las orillas de Chihuahua en el año de 1905, momento en el que la empresa American Smelting and Refining Company recibe una donación de 475 hectáreas por parte de Luis Terrazas Fuentes. En 1900, bueno, se supone que sí fue fundado Ábalos en 1905, ¿verdad? Yo me imagino que pues, anteriormente, años anteriores, cuando era gobernador Luis Terrazas, quien donó 432 hectáreas a la American Smelting para que se instalara aquí la fundidora. Fueron los terrenos donados por el gobernador Luis Terrazas, ¿verdad? En ese entonces, no te puedo decir bien el año en que se donaron esos terrenos, pero más o menos cuando el gobernador, Luis Terrazas era gobernador, él fue el que donó estos terrenos para esta fuente de trabajo. American Smelting. Para American Smelting. Así empezó a funcionar aquí en Ábalos, con ese nombre, con American Smelting. Durante este periodo, estaba como sustituto de gobernador del estado Enrique Krill, quien otorgó la extensión de impuestos por 20 años al dueño de la empresa Sarco para que ésta estableciera una planta beneficiadora de metales. La construcción de esta obra duró 3 años, y fue así que el 1 de mayo de 1908, la planta de Ábalos fue concluida. Estaba constituida por 3 hornos marca Roasting que se utilizaban para quemar y fundir los metales. El costo de la obra de la fundidora fue de 1.500.000 pesos. La fundidora
Ciertamente no contaba con una mina de extracción dentro de la planta. Es por eso que los metales que se fundían ahí eran traídos de minas cercanas a Chihuahua. Al llegar los metales a la fundidora, eran recibidos en la sala de muestras, donde se analizaban los metales para de ahí determinar el proceso que se le daría a la fundición del metal. Aquí lo que hacían era traían metal de San Luis, de acá de San Guillermo, Santa Eulalia, de los lados, aquí venían en góndolas. Aquí tenían ferrocarrileros, aquí tenían máquinas de ferrocarril y ellos acarreaban y los metían a los diferentes departamentos, que era planta de zinc, hornos, plomera, casa de sacos, y de ahí metían sacaban el cadmio, lo mandaban a Japón, a China, todo eso. El cadmio también era muy caro, es un polvito amarillo, muy caro, que tiene muchos derivados. Sí, derivan las pinturas, muchísimas cosas. Sí, con eso el cadmio lo mandaban a China, por allá lo mandaban y sí. hacían pues sí le sacaron muchos rendimientos, Japón, muchas cosas para. No se mandaba más. A Japón más se mandaban el cadmio, mandaban por medio del ferrocarril. Y aquí lo que más hacían era el plomo. Había una casa de plomera, que le llaman plomera, sí. Y ahí sacaban el plomo. Aquí donde inicia la planta, al entrar, sí, viene siendo la zona de muestras, viene siendo la columna vertebral de la empresa, donde se procesa, donde se hace todo el procedimiento de muestras y todo eso. Este proyecto se convirtió en un gran negocio para la compañía Sarco y trajo una buena retribución monetaria en cuanto a impuestos al estado de Chihuahua, llegando a convertir a Chihuahua en un estado destacado en la fundición de metales. Gracias a su gran éxito, la compañía se vio obligada desde su inicio a contar con 3 turnos de trabajo. El primero era de 7 de la mañana a 3 de la tarde, el segundo de 3 a 11 y el tercero de 11 de la noche a 7 de la mañana. La planta se encargaba de fundir diferentes metales que eran traídos de lugares como San Luis Potosí, San Guillermo, Santa Eulalia y varias minas aledañas al estado de Chihuahua. Uno de los elementos más trabajados fue el cadmio, que después de ser procesado era exportado a lugares como China y Japón. El tiempo de trabajo llevaba mucho cuidado, pues se llevaba un proceso muy elaborado. Es que de ahí aquí se analizaba todo. Sí, sí. Cuando sacaban el plomo, mandaban muestras para sacar a ver qué tan rico iba, qué tan pobre o cómo llevaba el material. Aquí tenían un sistema de que tenían que poner tanto fierro para ir fundiendo, separando lo que era la grasa, el plomo, el zinc y todo eso iban separando. Caía una pileta y por atrás del horno había una pileta donde caía toda la escoria y enfrente del horno caía el plomo. Entonces ese horno traía plomo, fierro, entonces iban tapando el fierro lo utilizaban para que fuera quemando el plomo para no meterle más metales, y iban sacando todo el plomo, el fierro. Ya lo sacaban por medio de góndolas, había una grúa interna, que la grúa interna sacaba los bloques y los iba acomodando, entonces los metían por medio de de tráiler. Eso los mandaban para San Luis, para todos lados. Y el cambio que salía de la casa de sacos y de la planta de zinc, sacaban el zinc también, y ese también los mandaban a diferentes partes, también para allá, para Estados Unidos. Y el plomo, el zinc y la casa de sacos. En la casa de sacos donde salía el zinc, salía metal todavía, el que le llamamos el rosita. Le llamamos metal. Estos metales los mandaban salían en plomo, salían puro polvito. Salía puro polvito, entonces como no se podía mandar con las góndolas, abiertas no se podía mandar, se mandaba
a la báscula, se mandaba, se pesaban, antes de eso se metían a un cuarto de que le ponían leña para ir quemando el metal para que se hiciera piedra. Ya cuando ya estaba quemado, que estaba piedra, lo sacaban de ahí y los mandaban a la báscula, y de la báscula los mandaban a plomer, a sinter, a hornos, más bien los mandaban a sinter. Y de ahí, acá sala de muestras, lo mandaban para mandarlo a juntar, de cuenta que juntaban el plomo, zinc, cadmio y muchos de esos de los escorias que sacaban. Las iban a volver a quemar. Por ejemplo, en sinter, de ahí sacaban todas las placas y para subir a sinter había como trenecito, había una tren. Le decían ¿Tenía pantógrafo? Sí, llegaba, haz de cuenta que llegaba de sinter y subía con una gondolita, subía a los hornos, había 8 hornos, y abajo había un operador que tenía una forma de como haz de cuenta un sol, un reloj, y ahí tenía como manecillas, y esa manecilla te iba dando el horno 1, horno 2, horno 3, hasta el horno 8. Muchos de los trabajadores no obedecían a las reglas de trabajo, las cuales eran de suma importancia, pues además de manejar maquinaria pesada, había materiales que podían ocasionar riesgos de trabajo. Había cuates que ahí se mataron, había cuates que cuando había accidentes, pues era de trabajo, pero eran provocados por uno mismo. ¿Por qué, Bruno? Porque muchas veces no hacíamos casos a los pitidos, porque aquí haz de cuenta que para mandar a hacer limpieza se mandaban con pitidos, o se ponía para la gente detenerla, que no atravesara ahí cuando iban a tocar a pegar la dinamita para limpiar, ya sea cuando limpiaban los hornos. Todo eso tenían que pegar con pitidos, y era lo que todo el tiempo la gente había de previsión social, que era lo que estaba diciendo ahí, que tenía que poner abusado uno con los accidentes. Había de prevención, accidentes, y pues aquí teníamos todo. Ya te digo, aquí era una escuela, pero pues sí había muchos riesgos y contaminación, sí había contaminación, ¿verdad? Pero aquí era cuestión de cuidados. Aquí nosotros no nos perjudicaban tanto, porque nosotros andamos protegidos con overoles, respiradores, cascos, guantes, lentes, zapatos de seguridad, todo lo que de seguridad traíamos. Siento, si es que tenemos mucha protección. Y sobre los accidentes, pues los accidentes en cualquier lado hay parte. Con el paso del tiempo, American Smelting pasó a manos de Asarco Mexicana, que ambas empresas siempre se distinguieron por el afecto que tenían a sus trabajadores, tanto así que ellos fueron los encargados de formar la colonia Ábalos. Se construyó la colonia Ábalos, la cual contaba con 37 manzanas en las cuales habitaban los trabajadores de la planta. Ábalos se convirtió prácticamente en una mini ciudad, pues la empresa Asarco Mexicana se encargó de que sus trabajadores no les faltara absolutamente nada. Construyeron 37 cuadras, dentro de las cuales, además de casas habitaciones, contaban con baños públicos, un templo católico, canchas deportivas, clubes deportivos, clínica médica. Incluso había trabajadores encargados de mantener la limpieza en la colonia y de atender las necesidades de los vecinos. Aunque Ábalos hoy luce como una colonia de bajos recursos, poca gente sabe del gran lujo que esta colonia escondía. Tal fue el caso de la colonia americana, un lugar que tenía un exceso de lujos. Tenía alberca, hotel, cancha de tenis, un restaurante, e incluso fue donde nació el primer club campestre. En la colonia americana vivía mucha gente, había todos los ingenieros, los mayordomos,
los jefes vivían, por ejemplo, en las casas tenían los meros jefes, tenían ahí unas casas, y luego los ingenieros solteros tenían hotel. Había un hotel para los ingenieros, tenían alberca, tenían juego de boli, para racket, y ahí pues más bien entraba puro ingeniero, puro de confianza. Las casas más pequeñas y sencillas tenían por lo menos 4 habitaciones, baños, una amplia sala y comedor, y además de su patio trasero y su jardín principal. Por otro lado, las casas más grandes tenían hasta 8 habitaciones. Una colonia con todo, ¿verdad? También para los jefes, los ingenieros, los gerentes, el gerente y todo. Una colonia equipada con pues, excelentes viviendas estilo americano, su restaurante, su club verde, con boliche, con un campo acá, un campo de golf, ¿verdad? Que también había aquí. Donde ahí en las tardes las esposas de los ingenieros se juntaban de canasta, desfiles y todo eso. Entonces, una alberca, cancha de tenis, todo eso, o sea, con todo eso contaba la colonia americana, ¿eh? Y en excelentes condiciones. Esta colonia también tenía personas, contaba con personas en 2 turnos, que se hacían cargo de la limpieza de aquí en la colonia. Personas que andaban barriendo las calles, cogiendo basura y todo, y ya los muy limpio, porque teníamos, o sea, por eso te digo, nos tocó vivir las fiestas que nos hacía la empresa, te puedo decir, nos festejaba el Día del Niño, a las mamás el Día de la Madre, a los trabajadores el 11 de julio, y pues todo, o sea, te digo, vivíamos tan a gusto. El tiempo pasó y poco a poco la empresa industrial minera México, perteneciente al Grupo México, comenzó a perder el control de aquel gran proyecto que tenían en sus manos. El negocio de la fundición de metales ya no era igual. Los clientes cada vez eran menos y las ganancias también. Fue gracias a esto que en septiembre de 1993 la fundidora de Ábalos cierra. Es el momento donde la empresa pide a los vecinos el regreso de sus casas y les da tiempo para que desalojen las viviendas. Mira, la empresa cierra en el 93, ¿verdad? En el 93. Definitivamente ya sin ningún trabajador, parece ser que es en septiembre. En septiembre ya definitivamente ya no. Posteriormente te digo que en el mes de octubre de ese mismo año, del 93, nos llegan unas notificaciones a los extrabajadores donde se nos comunica que tenemos que desocupar la casa en un mes, porque la empresa ya terminó contrato, laboral y hay que desocupar la casa porque la empresa reclama su propiedad, ¿verdad? Entonces dijimos, pues ¿cómo? ¿Verdad? Pues ¿cómo? Entonces pues nos reunimos, ya fuimos a donde se nos citó. Y ya se nos dijo allí que lo que pasaba era que teníamos que acudir al gobierno del estado, porque pues ahí la empresa estaba reclamando sus casas, lo que era de ella, no había nada que hacer. Acudimos a gobierno, en ese entonces era Francisco Barrio, nos atendió y nos dijo que él iba a intervenir a ver qué se podía hacer, pero que de antemano pues sí estaban en su derecho, ¿verdad? Tantos momentos felices, horas de trabajo y accidentes quedaron encerrados en las historias de ese lugar, pues a partir de su cierre, toda la planta y colonia americana se convirtió en una leyenda. La vida en Ábalos se vive de una manera muy distinta, pues ahora todos los momentos felices quedaron entre escombros y terrenos abandonados, completamente
privados de su acceso. Los habitantes siguen con felicidad en sus rostros durante el día, pero en la noche es el momento en que se vive distinto, pues es el momento perfecto para reencontrarse con quienes ya vivieron esta historia. Se ve la silueta, un bulto de una monja. Decían que era una enfermera, pero viéndolo, analizándolo con los compañeros que la han visto, que dicen, no, es que se pasa. Ya viéndola bien, pues dices, es una monja. ¿Qué andaba haciendo? No sé, pero allá anda. Los guardias que hoy cuidan la planta de Ábalos conocen perfectamente a quienes vivieron ahí hace algunas décadas. Sin embargo, nunca tuvieron la dicha de verlos en vida. Una tercera situación que me ha tocado ver es cuando veo a una persona, don Jacinto, que viene entrando y aquí en esta puerta como si checara tarjeta. Su indumentaria es un pantalón de mezclilla con pechera, camisa de cuadros, usa su gorro con cachimba y una protección de mezclilla que le llega hasta los hombros. Y se va caminando hasta adentro y ahí se pierde. Durante muchos años se contó que en vida don Jacinto fue un hombre muy trabajador. Hombre que hasta sus 85 años de vida, él seguía insistiendo en trabajar en la fundidora. Sus compañeros decían que el momento en el que él dejara de trabajar, iba a morir. La colonia americana, que hoy se encuentra completamente privada del acceso, registra una inmensa cantidad de apariciones fantasmales. Todos, ¿no? Oiga, me viene siguiendo, es que hay muchos rateros, yo creo que sí sabe que hay muchos rateros. Sí, para allá. Sí. Y luego le digo, ¿de dónde viene? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué? Dice, no, pues andamos sacando plomo, robando, dice, más bien, dice. Pero nos viene siguiendo. ¿Quién? Dice, la Llorona. Y híjole. Entonces dice que él andaba por acá y salió corriendo, que eran tres, salió corriendo rumbo al tronerón, a la tronera. Ajá. Cuando llegaron ahí, ya lo estaba esperando la Llorona ahí. Y se devolvió, y como está todo muy oscuro, se vino para acá con nosotros, ahí sí hay luz. Dijo, pues aquí hay gente. Y no,
Dije a ver si llega la Llorona, pero no, nada. Pero descolorido el vato. Ábalos es un lugar que hoy permanece completamente abandonado. Únicamente tiene acceso al lugar los cuidadores que trabajan allí. El resto es gente extraña a esta dimensión. Ábalos guarda una cantidad de leyendas valiosas que se viven a flor de piel durante la noche y madrugada. Este lugar tuvo un pasado fantástico. No, yo te puedo decir que pues, hace cuenta un pueblo mágico. Pero hoy Ábalos ha quedado perdido en el tiempo.